pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo, lo que siento. Buenas noches a todos y a todas. Les damos la bienvenida a la edición número 35 de Palabra Política, un programa hecho por jóvenes de Vicente López dedicado a la reflexión sobre los temas de la sociedad que nos interesan. A continuación les presento a los integrantes de este equipo. Nuestros columnistas son Vanessa Tevez, Claudio González, Natalia Tevez, Sofía Pérez, Soledad Burfel y Damián Salave. La operación técnica por hoy a cargo de Lorena Ludueña, porque Gustavo Novo está enfermo. Le mandamos un saludo a Gustavo y esperemos que se mejore. En la conducción, ¿quién les habla? Juan Bazán. Buenas noches, chicos, chicas. Buenas noches, Juan. Hola, Juan. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, nos podés dejar tus comentarios o sugerencias o reclamos al muro de Facebook, www.facebook.com/palabrapolítica, o podés también comunicarte telefónicamente al 47620990 o al 47219581. También nos podés enviar un mail a pp.palabrapolitica@gmail.com. Tenemos en nuestros estudios a Martín González, militante del Partido Solidario de San Isidro, dirigente cooperativista. Muchas gracias, Martín, por estar acá. Hola, ¿cómo andan? Gracias a ustedes. Gracias a vos, Martín. Tenemos para hoy un análisis sobre las políticas en las... También vamos a repasar el evento del pasado sábado de Unidos y Organizados y Solidarios, que estuvo en el Río. Sí, y hoy se celebra el Día de la Industria, está la presidenta en Tecnópolis. Quédate ahí, estás en Palabra Política, no te lo pierdas. A mí no me cogen, yo creo en lo que quiera, creo en la gente, creo en mi bandera. Porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber. Volvemos a Palabra Política, son las 22 horas 5 minutos, la temperatura 16 grados 4. Recién acabamos de escuchar Sin Documentos de Los Rodríguez. Bueno, hoy tenemos para empezar que nuevamente el gobierno de la ciudad macrista desató polémica ante una medida contra los docentes. El pasado martes se dio a conocer una dura sanción sobre 6 docentes de la escuela 3 Montes de Oca del distrito escolar 18. Esto pertenece a Montecastro, Devoto. ¿De qué se trató todo esto? Sucedió de esta manera. En el mes de marzo, mes atravesado por la medida de cierre de grados, situación gravísima ante la que nos expresamos en contra en su momento, 6 docentes de la escuela que ya nombramos expresaron su postura. ¿Cómo? Hicieron una representación teatral, en modo explicativo y de claro rechazo ante la medida. Lo hicieron en recreo, dando la posibilidad o no de ver el número y sin quitar horas de trabajo en el aula. A su vez, la familia de los alumnos también podían no autorizar a sus niños a ver el pequeño espectáculo hecho íntegramente por docentes. ¿Por qué decimos todos estos detalles? Es importante entender que no se trata de adoctrinamiento, ni de política partidaria, ni de eternautas, ni de sometimiento, como interpreta gente un tanto enroscada. Esas palabras las usó Macri para referirse al tema, casualmente. Bueno, no se trató de eso, se trató de expresar una postura clara, una posición en defensa de la educación pública, una reflexión política necesaria sobre la gravísima situación que se vivía. Un trabajador de la educación también tiene una posición tomada, y no es inocente ni poco valioso, es más, es clave para el ejercicio de su tarea, sin convicciones. ¿Hacia qué futuro apuntaría un docente? ¿Qué guía sería para sus alumnos? Nos tomamos el atrevimiento de citar a un gran pedagogo, Paulo Freire, un precursor de la pedagogía democrática y de la libertad. En su libro, El Grito Manso, habla de la direccionalidad de la educación y dice: no hay situación educativa que no apunte a objetivos más allá del aula, que no tenga que ver con concepciones, maneras de ver el mundo, anhelos, utopías. Seguramente ni el ministro de Educación Bullrich ni el señor Macri lo leyeron. Volviendo a lo sucedido, según el gobierno de la ciudad, la representación fue filmada por un padre y elevada a las autoridades por causarle malestar. Y la sanción que aplicó el gobierno macrista fue no menos que la separación de los cargos de esos 6 docentes: la directora, la vicedirectora, la secretaria, 2 docentes y un bibliotecario.
dicen que se incumplió el artículo 6 del Estatuto Docente, pero los invitamos a leerlo para comprobar que no tiene mucho sentido. Quizás se refieran al inciso E, que dice que el docente tiene la obligación de reconocer la jurisdicción técnica administrativa y la jurisdicción disciplinaria, así como la vía jerárquica. Pero estos maestros sí reconocieron a la jerarquía, la reconocieron y la criticaron, emitieron su opinión. ¿Acaso no es eso un acto democrático? Muy poco democrática es la sanción de separar a estos docentes de sus cargos. Está muy cerca el castigo por pensar diferentes, eso que hoy rechazamos y que tanto mal nos hizo. En este mismo nivel antidemocrático se encuentra el famoso 0800 antipolítica. Y aunque lo parezca, no es chiste. El gobierno de la ciudad habilitó sin ninguna normativa una línea telefónica gratuita para denunciar la intromisión política en las escuelas de la ciudad. El abogado Roberto Boico presentó la inconstitucionalidad de la medida tomada por el gobierno de Macri mediante un amparo, y de esa manera la jueza limitó el uso del 0800 buchón mediante una medida cautelar. Les voy a leer unas palabras a ver si adivinan quién las dijo. A ver. Quiero que estos jóvenes sean libres, que lean toda la biblioteca, que se eduquen de la mejor manera posible. Eso es lo que va a darles futuro sin depender ni someterse a ningún gobierno. Cuanto más educada la gente, más libre va a ser. Muy democrático, ¿no? ¿Quién lo dijo? No sé, ¿quién lo habrá podido decir? Pero si les digo no se lo creen. Don Macri, señoras y señores. No les parece creíble, ¿no? Porque la verdad que a mí tampoco. La verdad es que nos preguntamos cómo le vamos a creer a Macri cuando habla de libertad y educación, si cierra grados, denuncia a los maestros por emitir su opinión, quiere eliminar las juntas docentes, les descuenta el sueldo a los maestros cuando ejercen su derecho a manifestarse, no abre nuevas escuelas y tiene como ministro de Educación a un ingeniero en sistemas. Ridículo. Bueno, en esta sintonía los docentes el pasado viernes hicieron un paro con el 90% de adhesión pidiendo la inmediata reincorporación de sus compañeros y manifestándose en contra de la persecución que sufren por pensar distinto, todos tirando para el mismo lado. Muchos critican el paro, la medida la podemos cuestionar o no. Podríamos pensar en nuevas formas de manifestarse, eso seguro. Pero preocuparse por la respuesta docente, no podemos dejar de cuestionar ni poner el foco en las graves falencias, decisiones y aberraciones a la democracia y a los derechos de las personas que no cesan en el gobierno liberal y de derecha que tiene la ciudad. Bueno, Martín, ¿qué tenés para decirnos de lo que acabamos de relatar? Bueno, es un tema un poco complejo porque parece una cosa simple el tema de los 0800, pero en realidad lleva todo un contexto ideológico y de persecución que se puede comparar mucho con lo que se hacía en el gobierno militar en muchos aspectos. A pesar de que parece exagerado lo que uno puede decir, esto de perseguir a la gente por una cuestión política, como si la política fuera algo prácticamente delincuencial. Una mala palabra. Como si fuera mala palabra, como si fuera algo de delincuentes. Aunque sea política partidaria, porque también lo van a escuchar esto en muchos lugares que hablan de bueno, pero una cosa es la política y otra cosa es la política partidaria. Cuando en realidad no tiene por qué haber una cosa de ser diferente de la otra, ni las dos cosas ser un cuco. Y aparte no ser un cuco tampoco, no hay ningún problema. O sea, el tema de pensar y de colaborar inclusive con la escuela pública, desde donde sea, eso es fundamental. Pero bueno, al que no le gusta la escuela pública siempre le va a ver el lado oscuro. Por supuesto, además esto que vos decís, la política es política en sí. Este programa se llama Palabra Política. Si hay algo que acá siempre valoramos es la política y su función social, su función como organizador de todo el país, ¿no? Y en esta sintonía nosotros queríamos preguntarte no solo respecto a la opinión del 0800, sino lo que vincula a la militancia en las escuelas, ¿no? Cómo esto de llevar el Eternauta puede llegar a ser algo malo. Sí, se produce un fenómeno muy especial con el tema del Eternauta porque ellos empezaron criticando, sobre todo el jefe de gobierno empezó criticando el Eternauta, pero desde la ignorancia, porque ni siquiera sabe lo que es el Eternauta, con lo cual es muy triste, no solamente para el jefe de gobierno, sino para el ministro de Educación de la ciudad también. El Eternauta era una obra, un cómics del año 1957 en su primera parte, que terminó haciendo historia
a tal punto de que es considerado por José Sasturain, por ejemplo, como la obra literaria más importante del siglo XX después del siglo XIX, el Martín Fierro. Bueno, se divide en varias partes. En realidad la primera parte, que es la que se hizo en 1957, hablaba de una Buenos Aires invadida a través de una nieve que empieza a caer, que empieza a envenenar a sus habitantes. Hay un grupo de personas que se salvan, entre ellas el protagonista y otros, pero en realidad, bueno, yo no le voy a contar toda la historia del Eternauta porque yo quiero que la lean, porque es fantástica, es fantástica, porque aparte tiene vigencia. Pero te enseña cosas malas el Eternauta. No, en es absoluto, malo, sale a al matar contrario, gente. el Eternauta como primera medida tiene la diferencia para un cómics, lo que sería común de los que cualquiera de los que nosotros conocemos, es que habla del héroe colectivo, en contraposición de los sajones, de los ingleses, de los norteamericanos, que hablan del tipo que viene y salva a todo el mundo, mientras todos nos quedamos mirando. Batman, ¿no? Por Podría ejemplo, ser Batman. Superman. El Hombre Araña más actual. Y otra cosa que es un hombre común, es una persona común de barrio, es importante inclusive porque el Eternauta surge en Vicente López, la historia empieza en Olivos, un vecino de Olivos, junto con otros, y habla de esta idea del héroe colectivo. ¿Qué es el héroe colectivo? Es un grupo de personas que empiezan a tomar una iniciativa ante una invasión, de tratar de defenderse y explicarse qué es lo que pasa. Y solamente desde ese grupo emerge uno, pero por decisión de todos. No es que están todos esperando a quien los salve. No. Todos cumplen una función, todos empiezan a luchar contra ese enemigo, hasta que se destaca uno de ellos, que es el protagonista, que termina convirtiéndose en el Eternauta. Esa es la primera parte. Tiene un trasfondo político también, porque en la época que se hizo, los autores estaban bastante influenciados por el desarrollismo de Frondizi. Perdón. De hecho lo pueden ver en los dibujos, en las paredes, Viva Frondizi, qué sé yo. Después tiene una segunda parte en la década del 70, en el año 70, donde ya Oesterheld, uno de sus autores, que ustedes todos deben haber oído hablar de él, ya está más acorde con la militancia y la lucha. Claro. Bien determinado en los tiempos que estaban corriendo en esa década. Lo que le llevó la vida. Sí, básicamente, y de una manera muy cruel, porque si bien todos los desaparecidos fue una crueldad con ellos, con Oesterheld se cometió una aberración especial, que es haberlo hecho desaparecer a él, a sus 4 hijas y a sus 2 nietos. O sea que Elsa Oesterheld, la viuda de él, es una mujer que quedó totalmente sola. Y es no solamente es un ejemplo para todos, sino que ese es el verdadero ejemplo de lucha. El no haber permitido, cualquiera de nosotros probablemente a lo mejor hubiera intentado o se hubiera suicidado, y no hubiera quedado sola como muestra de su resistencia, de que no la pudieron doblegar. Ahora, qué impresión que me da, ¿no? en lo personal, que de repente, estamos hablando de una época muy oscura de nuestra historia, donde uno de los de lo que más sufrimos, sobre todo en las escuelas, fue la censura, ¿no? La censura a libros, a la literatura, autores, artistas perseguidos. Y ahora resulta que en el 2012 Mauricio Macri viene a decir que no quiere el Eternauta en las escuelas. Sí. ¿No? Digamos que es como, me resulta bastante duro. Sí, y les voy a contar un dato que no es menor. Yo empecé a leer el Eternauta cuando tenía 10 años, en 1980, pleno gobierno militar, porque el gobierno militar sacó una edición en fascículo del Eternauta. Como el gobierno militar tampoco entendía mucho esto. Claro. Y como el Eternauta, en su primera parte, el grupo de vecinos termina luchando con una parte del ejército contra estos enemigos, los militares lo vieron como algo piola y dijeron, bueno, lo metimos. No entendieron todo el trasfondo político, que de hecho creo que le salió mal, porque cuando regresó la democracia, uno de los caballitos de batalla de todos los jóvenes también fue esto del Eternauta. Así que es increíble que ni siquiera los militares prohibieron el Eternauta como lo quiere prohibir Macri. ¿Y por qué Macri prohíbe el Eternauta? Yo creo que primero por esto del héroe colectivo, la idea de que la idea de la rebeldía. Creo que es un grupo de gente que le tiene mucho miedo a la rebeldía, y creo que por ignorancia, simplemente porque no sabe qué es, no sabe bien el qué Eternauta, es. Claro, pues salió a reivindicarse y peor. Claro. Piensa que esto es un invento del kirchnerismo. Simbolismo que es una idea que es del año 57.
también otra cosa, ¿no? Que me parece que es importante, que el gobierno del PRO es un gobierno que, como es liberal y de derecha, apunta totalmente al individualismo. Exactamente. O sea, acá en Vicente López estamos viendo carteles que dicen la calle vuelve a ser tuya, ¿no? O sea, el peso de esa palabra no es menor. Sí. Está hablando de una propiedad de uno. Y no, la calle es nuestra, no es tuya, ¿sí? Entonces, creo que, o sea, literatura como la del Eternauta, como la de Westergel, remite a valores que van totalmente en contra del PRO. O sea, básicamente del PRO y de cualquier movimiento de derecha. Es totalmente en contra del individualismo el Eternauta. El Eternauta no solamente habla del grupo y del grupo colectivo, sino que el hecho de que nos salvamos entre todos juntos, luchando contra un enemigo, resistiendo, y no cada uno por su lado. También hablando acá, digamos, el tema de las escuelas, también podemos hablar del aumento de derechos, ¿no? A los pibes y pibas de 16 años para que puedan votar. ¿Qué podés decirnos, Martín, sobre eso? Bueno, yo lo puedo hablar como experiencia personal. Yo soy bastante más grande que todos ustedes. Tengo 42 años. Y lo poco o mucho que sé de política lo aprendí entre mis 12 y mis 20 años. Claro. Y lo aprendí prácticamente post gobierno militar, en el secundario, a los 13, 14, 15 años. En el centro de estudiantes, en escuela pública, estudiando, militando, debatiendo, discutiendo. A mí me hubiera encantado poder votar a los 16 años. Yo creo que políticamente estaba en condiciones, yo y cualquiera de nosotros de esta generación estaba en condiciones de votar políticamente y elegir, y no por lo que nos dijeron nuestros viejos, sino porque nos interesaba informarnos, nos parecía importante el tema político, nos sentíamos incluidos. Ahora está en línea, porque en realidad un chico de 16 años, para que pueda votar, tiene que saber lo que significa, ¿no? El peso del voto. Creo que para mí se constituyen ciudadanos, o sea, la persona cuando empieza a tener determinadas responsabilidades a determinada edad, digo, está bueno, es más, está bueno que sea optativo, ¿no? Con cosa de que yo me siento preparado, me intereso, digamos, y voy a poner el voto porque realmente lo pienso, no porque me lo obliga la Constitución o me dice, che, a partir de los 18 años vas a votar y no sabés qué hacer frente a una urna. Digo, creo que está totalmente en línea, ¿no? Esto de poder generar masa crítica desde los chicos, desde la adolescencia, que incluso, a mi humilde punto de ver, es una medida de inclusión, ¿no? Porque el pibe empieza a pensar en el otro, en lo colectivo. Sí, de hecho tampoco es obligatorio. Claro, eso es importante. Se encargan muy bien de no aclarártelo. Claro. Primero, que no es obligatorio, y segundo, que no es partidario, insisto. El hecho de vos interesarte en la política no quiere decir que tengas que sí o sí militar en un partido de entrada. Vos podés leer sobre política, tenés un montón de bibliografía. La política es inclusiva porque te da un grupo de pertenencia, inclusive. O sea, es como que criticas a una persona porque vaya a un club de fútbol también. Yo creo que a practicar un deporte. Lo peor que nos puede pasar para las próximas generaciones es estar fuera de la política, o sea, sentirnos apolíticos, porque en definitiva lo que para mí significa, ¿no? Es que no te interesa el otro, porque la política es eso, hace transformar la sociedad en función del otro. Entonces, la politicidad lo que hace es decir, che, el otro, no sé. Sí, aparte para que no participes también. No participe. La apolítica es una política en sí. Claro. Es una política de exclusión. Claro, no participes para que nosotros, que somos 4 o 5, vamos a decidir y vamos a decir qué va a ser lo mejor para vos. Vos quedate en tu casa, mira tele, no molestes, consumí. Pero para revertirlo, por ejemplo, una de las cosas más importantes que necesitamos es justamente lo que no quiere el PRO. Necesitamos intromisión política en las escuelas. Al revés, creo que en vez de que, bueno, sí, no sé, me da lo mismo, creo que es sumamente necesario. Que era como cuando citábamos a Freire, ¿no? O sea, es fundamental en la práctica educativa que la política esté entrometida en la escuela, que realmente despierte cosas en los pibes y un espíritu crítico, y porque bueno, son los futuros ciudadanos y uno dice sí, son el futuro, pero también tenemos que tener en cuenta que son el presente. Entonces para eso creo que justamente tiene que ser todo lo contrario a lo que veníamos leyendo, ¿no? Ellos consideran que van a ir a votar al kirchnerismo en masa. Claro. ¿No? Dicen que aparte mirá qué concepto que tienen de los chicos, ¿no? Como... Claro, no.
Que dicen que es para atraer votos, que es solamente para eso, y hay muchos que lo quieren extender recién para el 2015 y no para el 2013. Y hay otros que quieren que además agregue que estos chicos sean alumnos regulares de las escuelas. Y ya sabemos que en los adultos no se pide esa condición. Claro, que quieren un voto calificado. Un voto calificado, claro, ¿no? Porque están también le pueden pedir a los pidiendo adultos eso el secundario completo, a los Claro. mayores de 18 años. Estamos porque- volviendo cuántos años Claro. atrás de esa manera, Sí, donde el retroceden. pobre no votaba o donde Te había dicen, fraude Sí, electoral. la mujer no pero, votaba. La sí, mujer pero, no votaba. digamos, ellos dicen sí, pero a ver, discrimino a los que estudian y a los que no. Siempre buscan un método de Quizás, discriminación. si no, bueno, pero siempre algo están buscando. No, y más, perdón, bueno, y más allá de eso, que, qué sé yo, sí se va a votar al kirchnerismo y quizás el pibe que, no sé, se sintió orgulloso de que fuese este gobierno el que le diera ese derecho y va y vota al kirchnerismo, bueno, eso es una cosa aparte, pero si nos basamos en eso, no habría voto femenino, ¿no? Digamos. Claro. O sea, más allá de que quizás muchas mujeres votaron al peronismo en su momento, una cosa no quita la otra, ¿no? Digamos que no se puede decir que si fue por esa intención, bueno, entonces no, que no haya voto femenino porque si no van a votar todas. No, la verdad que si Sí, volvemos también, a ese pensamiento me parece que nos quedamos como un poco Vamos para atrás. atrás. Se podría pensar en el tema de entonces de que voten solo los heterosexuales, porque el kirchnerismo benefició Claro. e igualó mucho, entonces indudablemente los que no son heterosexuales en este país probablemente voten al kirchnerismo, entonces Claro. podrían exigirle un certificado de heterosexualidad también. Siempre se puede buscar un método para discriminar y es muy triste eso. Sí. Claro, estar en contra de este voto de los jóvenes es también excluir y discriminar, así como se hacía antes con las mujeres, ahora los jóvenes porque son jóvenes o porque no saben, y la realidad es que hay gente de 40 años que tampoco sabe de política porque viene de la generación en no te metas en la política porque la política es mala, que es lo mismo que estábamos hablando antes, y esta gente o sea, a uno mismo le dice, no, pero ¿para qué te metes en política? Te trae problemas, tené cuidado. Y es esa generación la que quedó y es esa misma generación la que no quiere que los chicos voten. Sí. Bueno, como soy autoritario y soy el conductor, vamos a clausurar este debate. Ya volvemos con otro. Pudiste apagar la luz y no apagaste sus almas, quisiste tapar el sol, pero no tapaste nada. Solo escondiste las caras que no te dejan descansar, que no te dejan respirar, que no te dejan de mirar. Que no te dejan descansar. Estamos en Palabra Política, son las 22 horas 30 minutos, 16 grados 4 la temperatura, y vamos a seguir con el debate, ¿no? Y Vane, ¿tenías algunas cosas para decirnos? No, yo lo que quería resaltar era que en este contexto de tratar de permitirle a los jóvenes de 16 años votar, que no solo está bueno para que vayan conociendo la política de los partidos actuales, sino también estaría bueno que conozcan muchas cosas de la historia que no se dictan todavía en los colegios, como, no sé, por ejemplo, a mí me pasó que tal vez no me enseñaron la Revolución Cubana, casi ni quién era José Martí, ni quién era Artigas, no sabía quién era Juana Zurduy, y por ahí ese tipo de cosas no se dicen y sí se nombran a Roca, Sarmiento, que al fin y al cabo fueron asesinos de los nativos y de los gauchos. Entonces estaría bueno que también como se dé la historia que se está dando, que también se dé la otra parte, la otra cara de los que no pudieron escribirla o de los que la escribieron pero esos libros ya no existen más o trataron de desaparecerlos durante las dictaduras, y después con el neoliberalismo, bueno, se continuó en esa sintonía de contar esa manera la historia. Que al fin y al cabo es nuestra historia, ¿no?
más que ser otra historia, es la nuestra, son nuestros orígenes, y más allá de que muchos dicen, bueno, Argentina descendió de los barcos, creo que nos quedamos cortos si hablamos de esa manera. Cuando a mí muchos profesores también en el secundario me han dicho que no hay más pueblos originarios en la Argentina, y es mentira. Es mentira, es cuestión de viajar, de acercarse un poco, y la verdad que es historia reciente, ¿no? Y creo que, bueno, también todo esto influye mucho en las posturas políticas, en las decisiones políticas y en la actualidad. Es una manera de entender lo que nos pasa ahora. Otra cosa más que el tema que se está tocando es el proyecto por bajar la imputabilidad. O sea, que muchos quieren que, desde hace tiempo ya sabemos que mucha gente pide la baja de la imputabilidad a los menores, pero ahora no quieren que se les dé el derecho a voto. Entonces, ¿en qué quedamos? Sí, me parece que igual una cosa no tiene nada que ver con la otra. Bueno, pero lo relacionan, porque dicen, está bien, dale un derecho, pero también dale una obligación. Sí, pero fíjate quién lo relaciona. Son los mismos de siempre que te imponen las cosas de las que se supone que hay que hablar. Y yo creo sinceramente que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Uno es un tema penal y el otro son un tema de derechos y deberes de ciudadanía. No tiene nada que ver, porque no es lo mismo un chico que pueda o no votar a los 16 años que un delito que se comete de una edad, de imputabilidad, del tipo de delito. Es otra cosa totalmente diferente. Yo creo que se están mezclando las cosas, obviamente, de manera intencional. De manera intencional, claro. Por supuesto. Entonces, además, volvemos a repetir, es opcional. No estamos diciendo que los chicos tienen la obligación de votar. Estamos diciendo que si lo desean, lo pueden hacer. Hay muchos chicos así que mismo, como lo hacen los mayores de 70 años, hoy día también es opcional. Que hay un ejemplo, porque los mayores de 70 años es opcional. Y no sé, a mí me pasó en la última elección que fui fiscal. Los mayores de 70 años son los que más votan. Mucha gente vota. ¿Por qué? Por estar tantas veces proscripto, por las historias que tenemos de no votar, de no. Entonces hay que ver si también los pibes de 16 años se vuelcan masivamente a las urnas o no. Más o menos se calcula que hay 700.000 jóvenes. Hay que ver, no sé cuántos pueden votar. Yo no creo que voten los 700.000 jóvenes, no. Pero bueno, es para, digamos... Pero que es lo importante elegir. Recalcar que es optativo, es importante. Es importante, y a mí me parece hay otro tema. Por ejemplo, en el proyecto para bajar la edad de imputabilidad y la ampliación de derechos, digamos de acá, derechos electorales, ¿no? Cívicos vendría a ser, hay un hilo conductor, que me parece que es el mismo sector retrógrado, conservador, que siempre tiene una mirada sobre los jóvenes, esa mirada, no sé, digamos, regresiva, esa mirada represiva, digamos, ahí me parece que viene el hilo conductor. Está bien que son dos temas distintos, dos cuestiones, pero el hilo viene por ese sector de la sociedad que siempre... Y bueno, y digamos, ahí tenemos que volver al tema sobre los medios de comunicación. ¿Qué te muestran los medios de comunicación? Uno, peleas en la calle de chicos saliendo de los boliches, o si no te los muestra, no sé, consumiendo, o si no te los muestra, no te muestra siempre los pibes que están trabajando, que están estudiando, que están militando, ¿no? ¿Qué hay? La estigmatización de los jóvenes, claro. Eso también es algo bastante bien elaborado, no es una casualidad que enseguida cuando se habla de esto, de adquirir un derecho para los jóvenes, se ponga en contraposición esta estigmatización de, bueno, pero hay que bajar la edad de imputabilidad, es como... Sinceramente, vos pónganse a pensar si una cosa tiene que ver con la otra. Si comparar un derecho de voto se puede comparar con un crimen. Con un crimen. O sea, algo general se puede convertir en algo personal. Es muy triste. En esta línea quisiera contar una anécdota, ¿no? Esto que hablaba Juan de los medios. Yo tengo unos amigos que fueron hace 1 o 2 años en el boom de Policías en Acción, todos los programas que mostraban, ¿no? la decadencia de la juventud, y en camino al boliche, como era el cumpleaños de uno, lo empezaron a despeinar, lo empezaron a joder, puteaban, pibes. ¿Qué pasó? Había una piba que, bueno, se hacía la amiga, y después se encuentran que aparecen en la tele, ¿no? En TN habían aparecido y bueno, la música era terrible y 5 o 6 en patota azotando a un pobre inocente niño que estaba terrible, ¿entendés? Y son pibes que yo conozco, nadie me lo contó y uno dice, no puede ser. Sí, es así. Entonces ahí está la estigmatización, ¿no? Y eso
uno lo sabe porque uno es parte y bueno, está en la movida, pero el que no, una persona que es más grande, que quizás no tiene tanto contacto con la juventud, o que no lo quiere tener, o sí, pero dice, bueno, sí, son 2 o 3 los que estudian y el resto son todos unos vagos, atorrantes. ¿Qué pasa? Se queda con eso. Entonces ahí está el problema, y por eso también, o sea, eso influye mucho en hoy decir qué grave que es que un chico de 16, 17 años vote, ¿no? Es menosprecio. Totalmente. Le tienen menosprecio. Totalmente. También tenemos que, digamos, recordar otra cosa, ¿no? Que a los 16 años fueron, digamos, desaparecidos los chicos de militantes de la masacre de La Plata, los chicos que reclamaban el boleto secundario, la noche de los lápices, que ahora se cumple, ahora el 16 de septiembre se cumple, y que la gran mayoría de los desaparecidos eran chicos, jóvenes, ¿no? Digamos, jóvenes adolescentes y jóvenes adultos, entonces también va dirigido a ese sector. Bueno, clausuramos el debate, ¿no? Ya lo tenemos. Bueno, volvemos ahora con otro tema en Vicente López, Unidos, Organizados y Solidarios. Vamos a un corte, Lorena, enseguida volvemos. Volvemos a Palabra Política, estamos acá en Vicente López. Y bueno, Soledad, ¿qué tenés para decirnos? Nos llamó José de Villabosch hablando sobre la situación de la supuesta censura que tuvo Polino. La verdad que le pediríamos que nos vuelva a llamar, porque la censura es censura, venga de quien venga. Esto es como hablar de cosas que están mal. Las cosas que están mal están mal. Es indistinto el color político. Cuando hablamos de que los pibes tienen que pensar y pensar en política y votar, hablamos de todos los colores políticos y partidarios. No estamos diciendo que voten solo los de tal partido. Digo, y esto tiene que quedar claro. Si hubo censura, si hay censura y si hay represión, vamos a estar siempre en contra. Ahora hay que ver las fuentes. Así que, ¿no? José, si nos Quizás estás escuchando, te pedimos ampliación de información para poder realmente enterarnos del tema y poder debatirlo en esta mesa. Bueno, ahora vamos con el tema que habíamos prometido, el tema de Unidos, Organizados y Solidarios en Vicente López. Vamos a reflexionar acerca de lo que ocurrió en nuestro municipio y acerca del significado y peso que tiene la unidad militante. El pasado sábado 1 de septiembre, en la calle Vito Dumas, entre Urquiza y Vergara, en el Paseo de la Costa de Vicente López, se produjo una de las primeras actividades políticas del nuevo entramado de fuerzas kirchneristas, el espacio de Unidos, Organizados y Solidarios. Saliendo al ruedo en uno de los reductos más difíciles de nuestro partido, el espacio Unidos, Organizados y Solidarios organizó una radio abierta y un reparto de volantes en un día soleado y caluroso, en donde se pudo intercambiar opiniones con los transeúntes y comunicar cara a cara las propuestas del espacio. Unidos, Organizados y Solidarios surgió como consignas de nuestra presidenta Cristina Fernández en el multitudinario acto del 27 de abril en Vélez. La consigna lanzada consiste en el intento histórico por crear la propia tropa, poder tener una fuerza enteramente kirchnerista. En casi una década del modelo nacional y popular, han sido varios los intentos por crear un armado propio, para no depender del aparato del Partido Justicialista. Por caso se recuerda la experiencia de la concertación plural en el 2007, en donde se quería bloquear a los distintos sectores progresistas, de distintas fuerzas, pero terminó en un estrepitoso fracaso en el año 2008. Después el kirchnerismo se volvió a pejotizar. El acto de Vélez oficia como un punto de partida para poder sostener el modelo, no solo en los comicios electorales del 2013 y el 2015, sino para poder proyectar a largo plazo el modelo nacional y popular del siglo XXI. Aquí en el río de Vicente López se produjo una acción conjunta de varias agrupaciones bajando al territorio las consignas de defensa y profundización del modelo nacional y popular, dejando de lado el dogmatismo y diferencias para poder luchar contra los representantes del modelo neoliberal que hoy se encuentran gobernando nuestro municipio. A ver, Martín, vos sos de San Isidro, estamos en el área metropolitana norte. O sea, ¿cómo ves la política articulada bajo esta consigna, ¿no? Unidos, Organizados y Solidarios, que no es un detalle menor. Y solidarios, sí. Es muy interesante esto de construir, ¿no? Construir base partidaria. No es un dato menor, es muy interesante porque uno a veces, la mejor forma de explicar algo es mediante un ejemplo.
cuando vos en política no tenés una estructura partidaria fuerte o tenés una estructura partidaria negativa, corres el riesgo de fracasar. Un ejemplo claro hoy en día, lo último que se puede ver es el tema de Lugo. Paraguay. Lugo en Paraguay, viste que vos sabías, me ganaste de mano. Lugo en Paraguay, con todas las mejores intenciones, apoyo popular, no tuvo una estructura partidaria y lo terminaron derrocando. Sí. Entonces, en la provincia de Buenos Aires hay un fenómeno muy particular todavía, que es que el kirchnerismo en general y Cristina en particular no tiene una estructura partidaria fuerte, todavía depende de un montón de intendentes y un montón de aparato partidario que es sinceramente... los varones del conurbano. Los famosos varones del conurbano, exactamente, que es en realidad es un arma de doble filo, por una serie de cosas que si quieren las podemos charlar o yo creo que ya inclusive los vecinos de muchos espacios de la provincia lo deben conocer bien por qué. Entonces hoy están con vos, mañana no están, en realidad hay una serie de cosas entramados que dista de ser positivo para el proyecto nacional y popular que se quiere llevar adelante. Conflictos de interés. Conflictos de intereses y otras cosas. El Espacio Unidos Organizados y Solidarios ya tuvo una primera actividad en el territorio, digamos en el interior, en Córdoba. Se lanzó una carta abierta contra la represión a los estatales que hubo hace más o menos 2 semanas, más o menos, del gobierno de la Sota. O sea que ya en el territorio ya se está armando. Y ahí es un armado de intendentes netamente kirchneristas. Hay que ver, justo en Córdoba, en un reducto bastante difícil. Sí, es complejo. Igual como consigna política, ¿no? Como pensar la política desde la unidad, la organización y la solidaridad, digo, no es menor en función de entramar realmente distintas fuerzas, porque por ahí uno puede decir, mirá, Movimiento Evita no es lo mismo que la Cámpora, ¿no? Pero las diferencias esas es como que se van uniendo y decís, bueno, finalmente se terminan juntando por las cosas en común y no por las diferencias. Esto pasa con Colina, esto pasa con el Nuevo Encuentro, digo, como que son 4 fuerzas muy representativas de lo que fue el acto de Vélez Sarsfield, y creo que son las 4 fuerzas que están de alguna manera intentando articular en los distintos territorios. Digo, no es un dato no menor porque no hay, o no existe, o no se ve tanto la participación del ciolismo, ¿no?, dentro de los espacios. Es como que hay ahí una especie de división o de abrir aguas o de aclarar ideas, por lo menos, ¿no? Quien más fuerza tenga o quien más postura política tenga y quien más organización pueda darse y quien más solidario sea, creo que es el que va a permanecer dentro de estos espacios con la clara consigna de que la que lidera es Cristina y no el ciolismo, ¿no? Digo, acá hay una diferencia. Sí. No es que estás dentro del Frente para la Victoria y listo, ¿no? Acá hay una clara consigna que el Unidos, Organizados y Solidarios es la propia tropa, como decía Juan en la editorial. Sí, aparte esta concepción quizás un poco novedosa para la Argentina, que es armar frentes, ¿no? No tenemos en la política argentina quizás mucha experiencia en armar frentes, sí alianzas. Pero la alianza y el frente es una diferencia muy grande en política. Sí. Sí, demasiadas experiencias en alianzas igual. No nos trae buenos recuerdos. No. Y poca. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos. A veces pienso que están mal algunas Volvemos a Palabra Política. Tenemos un recordatorio. Bueno, hoy 2 de septiembre, Día de la Industria. Justo acá tenemos a la presidenta hablando, ¿no?, sobre el tema. Bueno, en nuestra Argentina, a partir del año 1941 se celebra el Día de la Industria, un día como hoy. En conmemoración a aquel 2 de septiembre de 1587, día en que partió del puerto de Buenos Aires una embarcación llamada San Antonio, rumbo a Brasil, con el primer embarque que se exportó en la historia nacional, que constaba de productos textiles regionales como frazadas, lana, lienzos, sombreros y otras manufacturas originarias principalmente de las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. De esta forma también se produce el nacimiento de la aduana. En el medio de una economía sumamente artesanal y básica, estos pioneros visionaron una producción que excedió el consumo propio e interno, y así nació la primera exportación. Eran largas las distancias y las normas del comercio hispano no eran fáciles de cumplir, así toda la fortaleza de estos primeros pobladores pudo más y se logró ese primer paso tan complicado. La industria es el motor fundamental de toda economía.
Es por eso que este hecho tan importante merece ser destacado, principalmente para que la industria argentina mantenga la firmeza de aquellos hombres y, por sobre todas las cosas, sepa superar con valores todas las dificultades que atenten a contribuir con la dignidad que el trabajo le da a los pueblos. Es importante en esto destacar que desde el 2003 hasta ahora, en 2003 había 80 pueblos industriales y ahora hay 300. O sea que la industria argentina evidentemente está creciendo. Está creciendo. Bueno, justamente después me parecía como interesante decir acá, bueno, los productos textiles fueron los primeros en exportarse, y luego, ¿qué pasó con eso? Luego empezó la importación, ¿no? O sea, al resultar tan costosos por el trabajo artesanal, después comenzó la importación de productos, sobre todo de Inglaterra, y los famosos sombreros collas, por ejemplo, los redondos, bueno, esos sombreros no son originarios en realidad, esos sombreros son comienzan con las importaciones, ¿no? Ahora, o sea, desde ese momento hasta ahora, ¿cuál es la vinculación que podemos hacer, ¿no? Desde el cambio de exportación e importación, el golpe tremendo que fue para esos pueblos que después quedaron devastados económicamente, y qué es lo que estamos viviendo ahora, ¿no, Sole? Mira, en realidad Inglaterra podía exportar esos sombreros porque Inglaterra invade India y, digamos, rapta a las indias y le corta los dedos para que no puedan tejer, o sea, digamos, ¿no? Para tener una magnitud de lo que a veces significa esto de las potencias, ¿no? Sí. Las grandes potencias generan las grandes desigualdades. De hecho, el crecimiento de lo que es la industria en Inglaterra viene de la mano con lo que fue la venta de esclavos. En ese tiempo, ese dinero se utilizó para la máquina a vapor. La primera máquina a vapor se usó con el dinero de los africanos que se vendía en América Latina. De hecho, todo el crecimiento industrial y también, bueno, no tiene capaz mucho que ver, pero el oro del Vaticano, todas esas cosas, ¿de qué vienen? De la explotación del trabajo obrero y del sometimiento también de los países subdesarrollados, entre comillas, ¿no? De hecho, todo lo que hizo Europa fue en base a eso. También las materias primas que exportaban de acá, y bueno, lo que es la distribución del trabajo internacional, ¿no? Y ahí es interesante analizar cómo participamos nosotros en la guerra con Paraguay, ¿no? Sí, bueno, ahí hay todo, como decís vos, la división internacional del trabajo, la división del trabajo. Hay una serie de hechos que colaboraron inclusive para que nosotros no tengamos industria, o no la tengamos desde el momento que la podríamos haber tenido. Hay mucha gente que a lo largo de muchos años van a poder ustedes escuchar la comparación de Argentina con Estados Unidos, por ejemplo, sobre todo cuando en los primeros años del siglo XX Argentina marchaba un crecimiento superior en comparación con Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó algo muy simple. En la guerra de secesión norteamericana ganó el norte industrial, y en la Argentina se impuso la agroexportación. El modelo agroexportador. Exactamente. El modelo agroexportador hizo todo lo posible, hasta hace poco inclusive, hasta la dictadura militar, hizo todo lo posible porque la Argentina fuera agroexportadora y no fuera industrial. Y eso en todos los países de Latinoamérica. Sí, de hecho, el monocultivo, ¿no? que tanto ha destruido tantas tierras y que no ha permitido el crecimiento de la industria en todos los países latinoamericanos y en general, ¿no? Y es lo que dice Sole, Paraguay fue el primer país que rompe con esa inercia, y el país realmente fue el primer país independiente, industrial independiente, producía sus propias armas, sus propias manufacturas. Es todo un plan elaborado el tema de la guerra de la Triple Alianza, y es muy triste. Muy triste. Es muy triste. Muy triste haber sido parte, y que, bueno, como remitiéndonos un poco a lo que hablamos de las escuelas, que en las escuelas no se trate, ¿no? No se trata. Fue un verdadero genocidio. Es terrible. Yo tengo una amiga paraguaya que... Sí. Tú, como héroes. De nada hay que sentirse orgulloso. Yo tengo una amiga paraguaya que manda a sus hijos al colegio y le resulta muy, muy triste y muy doloroso que nosotros, hermanos, y hoy tan unidos, ¿no? De repente no hablemos de esto. Bueno, les quería comentar una nota muy importante, página 12, que, bueno, se dio un fallo inédito
un hombre que atentó contra su ex esposa, la baleó. Ella se llama Corina Fernández. Fue baleada, estuvo grave mucho tiempo, ahora está bien. Después del juicio, la condena fue 21 años de prisión por tentativa de femicidio. Es importante recalcar esto, ya que por ahí en otros casos sucedió que se trató de que se bajó la pena tratándolo de emoción violenta o demás. No, ahora estamos tratando de un tipo de delito, claro, que es un femicidio directamente, que es contra una mujer o contra una persona, concubinato, claro, con vínculo, claro, no solamente con vínculo. Claro, con vínculo, no solamente mujer, sino una persona con identidad femenina también, como puede ser un trans o demás. Muy bueno el tema. Tenemos acá unas publicaciones en el muro de Palabra Política de Luis Pitau, Alejandro Gómez Peña. Bueno, esperemos que nos den más datos y después les podemos contestar. También tenemos a José de Villabosch. José de Villabosch, llama de vuelta, que te vamos a contestar. Y bueno, es todo por hoy. Agradecemos a la operadora técnica Lorena Ludueña, a Martín Rebocio, que también está. Marcelo Rebocio, que también está. Y a Gustavo Novo, que está enfermo. Bueno, le mandamos saludos. A Martín González, dirigente cooperativista y referente del Partido Solidario de San Isidro. Le agradecemos por estar acá. A Claudito. A Claudio González, que también está lesionado, averiado. También le mandamos un beso y que se recupere. Bueno, todo por hoy. Muchas gracias. Hasta el lunes que viene. Quedó mucho para debatir. Hasta el lunes.